Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando desde el libro del Deuteronomio. Estamos mirando el colofón aquí que vemos como un apéndice del capítulo 26, 27 y 28. Ahora desarrollamos más el capítulo 28, donde encontramos las bendiciones y maldiciones. Hemos comenzado anteriormente ya en nuestros cursos anteriores. Si ustedes quieren volver a mirar, vayan un poco más atrás de nuestros cursos, todos lo van a encontrar en las redes, ahí todos estos cursos para ponerse un poco al día y para entender de lo que estamos hablando. Porque decíamos que juntar, recopilar estos materiales independientes y ubicarlos en este lugar es para decir y darle fuerza. El autor sagrado, esto es lo que está queriendo hacer con estos capítulos 26, 27 y 28, darle fuerza a toda la legislación anterior. Y por eso te habla aquí de maldición y te habla de bendición. Pero ya dijimos, y por favor, vayamos aclarando siempre estos conceptos, por lo menos en el judaísmo y en el cristianismo, lo que significa bendición y maldición. Porque muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que significa la maldición o de lo que significa la bendición. Normalmente nosotros pensamos que nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento, o incluso ahora nosotros también, estando en lo que se le llama la religión baja, nosotros pensamos mucho simplemente con los sentimientos, con el añandú, shemopinimbá, que esto y aquello. Entonces le tenemos a un Dios que actúa directamente, ¿verdad?, como un Dios desconocido para nosotros desde la Biblia, por lo menos. Si uno estudia bien al Dios de la Biblia y procura comprender bien cómo es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no es un Dios como Zeus, que tira rayos, ¿verdad?, para convertir y para cambiar a un buey en una ranita, o para cambiar a un ratón en un sapo, o lo que sea. No, absolutamente no. Sino que
el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con mayor razón, es un Dios que propone. ¿Pero por qué propone? Porque ya nos ha dado todo a nosotros, al hombre. Somos imagen y somos semejanza de Dios. Es decir, compartimos todos los elementos, todas las cualidades, las riquezas de Dios mismo, que es la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar. Y estas son las cualidades esenciales y fundamentales de Dios. Y entonces, desde ahí nosotros tenemos que mirar nuestra propia vida y nuestro propio camino, porque ya tenemos todo en nuestras manos. Ahora va a depender entonces de nosotros actuar, hacer, reconociendo, y ahí está entonces el hecho de ser semejantes a Dios. Porque el aspecto de la semejanza, ¿qué significa ser semejantes a Dios? Semejantes a Dios significa que nosotros somos limitados, no somos dioses, somos semejantes, no somos iguales, como después justamente el capítulo 3 del Génesis nos propone como tentación. La serpiente, cuando seduce a la mujer, le engaña a la mujer, le dice, atención, si tú pruebas de este fruto, de este árbol, es decir, si tú te esfuerzas y buscas y cerrás tu oído y no le haces caso a Dios, entonces vos vas a ser igual a Dios. Y mira que este lenguaje, porque este es un lenguaje, algunos se me quedan diciendo, ¿por qué luego comió de ese fruto? Etcétera, como una cosa así plástica, ¿verdad? Influencia protestante, ¿verdad? No. Aquí no es cuestión de comer o no comer de ningún fruto o de ningún árbol. Esas son imágenes que nos están mostrando y nos están diciendo a nosotros qué nos enseñan y que justamente nosotros continuamente estamos queriendo probar, entre comillas, o estamos comiendo, ¿qué cosa? De aquello que Dios ya nos ha regalado, que puso frente a nosotros, y nosotros lo llevamos a la enésima potencia, como diciendo, yo con esto soy autosuficiente. Con esto que yo tengo me basto. Yo ya no necesito de nadie. Yo ya no necesito de ninguna persona. Yo ya estoy bien aquí. Las cosas, ¿entienden? Entonces, ante estas situaciones que nosotros ahora pensamos y procuramos actuar e ir mucho más allá, porque sabemos, ¿verdad? En lo más profundo, sabemos que tenemos esas cualidades y riquezas que Dios nos ha dejado en nuestras manos, pero que tenemos que saber utilizarlo. Y por eso este capítulo 28 nos está hablando de bendiciones o nos está hablando de maldiciones, porque en el fondo, esto está en nuestras manos. Las bendiciones vienen en la medida en que nosotros utilizamos bien la riqueza que Dios nos ha dado. Y esa misma riqueza que Dios nos ha dado puede significar para nosotros también una maldición. Pero no porque Dios te maldice, sino que porque nosotros utilizamos bien los dones, las riquezas, las cualidades que Dios nos ha dado para que lo utilicemos bien. Allí por ahí. Pero ahí está, y recordemos, sí que hago un salto cualitativo, ¿verdad? Porque después sabemos que en este caminar, cuando uno se da cuenta de que está por un mal camino, tiene todavía un salvataje, tiene todavía un salvavidas de parte de Dios. ¿Cuál es esa? Es la misericordia. La misericordia está por encima de nuevo de esto. ¿Por qué? Porque justamente la misericordia es ese amor total y es la posibilidad que Dios nos está dando para que podamos salir de esa situación. ¿Entienden? Cuando nosotros nos encontramos en una situación ya desastrosa, en una situación de debacle, en una situación de angustia, en una situación, ¿verdad?, de olvido de nosotros mismos, de Dios, de los demás, como que parece que el mundo se nos va. Sin embargo, es ahí donde tenemos que recordar que está la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios está por encima de todas estas cosas. El Evangelio nos habla bien, ¿verdad? Cuando Jesús dice, quiero misericordia y no sacrificios. Es decir, lo que yo quiero es ese corazón arrepentido, abierto, sincero y que dice, quiero recomenzar porque yo estoy entendiendo, Señor, que tú me has dado todo. Y desde ahí entonces Dios, como hazañas de la y al recibir esta misericordia
Y al ponernos en manos de Dios, ciertamente, y al levantarnos, ahora viene como consecuencia, ¿qué cosa? Y viene como consecuencia la bendición. Como también puede ser al revés, ¿verdad? Si nosotros nos cerramos a Dios, viene la maldición. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Turín, en el norte de Italia, en el barrio de Baldocco, se ha inaugurado el Museo Casa Don Bosco, donde el patrono de los jóvenes llevó a cabo gran parte de su misión. Es prima di tutto una casa. Es una casa en la que todos somos bienvenidos, primero por Don Bosco e inmediatamente después por Madre Margarita. Ella nos saluda en el patio, nos toma de la mano y nos acompaña en la visita a la casa, que ahora es un museo. Nos muestra algo de la historia, la vida, no solo de Baldocco, sino también del hijo de ese barrio, San Juan Bosco. El objetivo del proyecto no era mostrar una mera colección de objetos, sino reflejar las huellas de Don Bosco, el santo del siglo XIX, cuya vida continúa siendo un ejemplo hoy. Debo decir que Don Bosco abre las puertas de las familias y de los corazones de los jóvenes de todas las culturas del mundo. Esto nos parece una gran herencia que no debemos limitar a este lugar. El museo reconstruye la casa de Don Bosco para mostrar cómo era su vida cotidiana. Hay cartas y manuscritos originales del santo y obras de arte e íconos marianos. Para llevarlo adelante ha sido necesaria la colaboración de la familia salesiana y de decenas de personas, un reflejo de la importancia de la comunidad, un aspecto central de la misión de Don Bosco y de los salesianos. En nuestras raíces encontramos no solo un gran santo, sino una comunidad que con él organizó todo esto. Esta comunidad no estaba formada solo por hombres, aunque la mayoría eran sacerdotes. También estaba la madre de Don Bosco, la madre de Don Rúa, e incluso algunos no cristianos que querían ayudar en el campo de la educación. En este lugar, Casa Pinardi comenzó la historia de los salesianos en el barrio de Baldocco, donde año tras año acogió a cientos de jóvenes. Actualmente conserva su espíritu hospitalario, acogiendo a peregrinos y revelando la importancia de una misión que perdura desde hace más de 150 años. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando estos 3 capítulos que son el apéndice del segundo discurso de Moisés. Capítulo 26, 27, 28. Yo les pido después que lean una y otra vez como un colofón de lo que estábamos viendo. Cuando te está hablando de bendición o maldición, te dice que nosotros somos los responsables. Somos los responsables de que suceda en positivo o también o uñanagani rayo, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nosotros somos responsables cuando no nos encontramos muy bien, ¿eh? Cuando las cosas no están funcionando bien, tenemos que buscar entonces las causas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de nuestra angustia? ¿Cuál es el motivo de nuestro fracaso? ¿Cuál es el motivo? Tenemos que mirar, tenemos que ver. Yo tengo que mirar por qué, no sé, en mi iglesia, en mi capilla, las cosas no van bien, por qué la gente no viene, por qué, no sé. Entonces tengo que buscar las causas. Puede ser que yo mismo entonces sea el que esté haciendo correr a toda la gente. Si argel, si no sé qué cosa, entonces va viendo y cuál se dice bebé o di para pase, entonces yo puedo escudarme y decir, no, pero es Dios el que pide y que nosotros siempre tenemos que venir y tenemos que estar todos los domingos a la misa, ¿viste? Entonces yo le meto nomás la ley por la ley. Pero, ¿ok? Yo oí hay toda leña y a copiar la pizza, ¿verdad? Y entonces la gente se me cansa y se me va todo, ¿verdad? Y entonces ahora yo recurro simplemente a normas, a leyes, como juzgando a la otra persona que tiene que actuar y tiene que manejarse y la gente luego. No es. El Señor no actúa así. El Señor te pone las leyes, te pone las normas. ¿Para qué? Para que vos sepas y puedas regirte, vos. Pero después entre nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es justamente, tenemos que ayudarnos, tenemos que recordarnos, porque esta es una reflexión de la comunidad. Estas leyes y estas normas que son reveladas por Dios al hombre, es decir, en su reflexión teológica profunda de una experiencia existencial, nosotros le ponemos, ¿verdad? Aquí, ponemos al tapete a las personas. Y todos reflexionando, entendiendo, después dice libremente, sí, tenemos que caminar así, tenemos que esforzarnos. Eso es como comunidad, pero sobre todo para formar comunidad uno tiene que decir, me tengo que esforzar, tengo que hacer ese camino, debo realizar este camino y así sucesivamente. ¿Entienden, queridos hermanos? Y esto es esencial y fundamental. Y esto depende de nosotros. Y eso es lo que nos está queriendo decir este capítulo 28. Vamos a leer un poco algunas de estas promesas de bendición en el capítulo 28. Después vamos a seguir reflexionando más, ¿verdad? Comienza luego diciéndote, si escuchas. El famoso Shema, Shema Israel. El verbo es Shama. De ahí viene incluso el nombre famoso del profeta Shamuel. Shama, el Dios que escucha, ¿verdad? Esa también es una historia muy espectacular. Si ustedes miran el primer libro de Samuel, capítulo 3, ahí ustedes van a encontrar del 1 al 11, ahí van a encontrar toda esa historia del profeta Samuel. Y ahí aparece el Shama, el Dios que escucha, pero que no quiere decir simplemente escuchar la palabra Shama, porque cuando dice después Shema Israel, escucha Israel, pero que quiere decir obedece. Ella polar hendúa, ella pola ande, ella pisacase. Ustedes saben, ¿verdad? Esa expresión que nosotros también tenemos, que es muy interesante. La abuelita y yo recuerdo muy bien. Y hasta ahora, ¿verdad? Como sacerdote, cuando uno visita, alguna vez, hoy con la plagueo y mí, o la mamá o la abuelita, cochemembecua nacerenduyuoiji. Cochemembecua nacerenduyuoiji paí. Nacerendu. ¿Por qué quiere decir? Que no le escucha, que es sordo. No quiere decir. O en tu pona, hoy cuando pona va yo le hice a la yaguela. Ambas es el problema. Entonces, ¿viste? La palabra escuchar aquí no quiere decir que simplemente no escucha la cuestión del sonido y que tiene que ir a alguien que le arregle, ¿verdad? El tímpano o no sé qué cosa para que pueda escuchar. No, aquí se refiere a una obediencia. Cuando nacerendo y quiere decir, este hijo no me está obedeciendo. Mi hijo no me hace caso, no me hace caso. Interesante nuestras expresiones, ¿verdad? Que nosotros tenemos. No me hace caso, ¿sí? No pena interés. Y eso quiere decir no obedecer. Pero nosotros utilizamos la palabra escuchar.
Y entonces aquí te está diciendo en el 28.1, comienza luego con ese verbo, el verbo escuchar, que significa entonces obedecer, el Shema Israel. Si escuchas la voz del Señor, ¿viste? Si obedeces a Dios, se dice obedecer. Si escuchas la voz del Señor tu Dios y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, ¿viste? Y te empeñas, siempre tiene que haber una respuesta de parte del hombre. Ñandeko yaku eana, ñandeko la yapota ina lleva. Dai kuñande yara uyito yapoñande rehel peñande yapoana. Es Dios el que nos invita, ¿verdad? Es Dios el que nos propone. Es Dios entonces el que se va revelando en nuestra vida, en nuestro día a día, cómo nosotros tendríamos que actuar y cómo tendríamos que hacer las cosas, ¿verdad? Pero depende de nosotros. Añandeko yapona. Añandeko entonces ñande conazo lleva ñamo kunuyana. Ñande la ña punuyana lleva. Trompo arasaiza se llamando trompo arasaiza ña punuyana lleva. Y entonces eso es importante y eso es elemental. Por eso aquí te está diciendo, ¿verdad? Hay que poner en práctica, te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, nos dice el Señor. Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de tu tierra. Ahí está, consecuencia y resultado. Nosotros decíamos bendiciones y maldiciones. Hemos insistido mucho en los otros cursos anteriores a este y yo les invito, 3 o 4 o 5 cursos atrás, vayan mirando un poco de nuevo, porque estamos yendo en orden muy sistemático, ¿verdad? Entonces, en este orden, para que podamos entender bien, cuando te dice aquí, Él te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Esto quiere decir te pondrá por encima de tus propios enemigos, de tus propias acciones. Reyapoponata pendere yapovanas apeñan de yaro de shakatan demba isha pande reguatavana hareguataponapata pareguatacaneneina lleva. Entonces, cuando te das cuenta que estás haciendo un camino recto o cuando te das cuenta que tenés que volver a enderezar tus caminos porque hay algo que no estás haciendo bien, entonces sí, ¿verdad? Y por haber escuchado la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Mira qué lindo que es eso. Esto es consecuencial, absolutamente. Como diría San Pablo después, ¿verdad? Como son sus cartas desde el griego, eso nosotros podemos decir. Son cuestiones parenéticas. Parenética quiere decir, en griego, significa consecuencial. Es consecuencia de algo. Si yo hago el bien, entonces, consecuencia es que voy a encontrar el bien. La ñandella ya pone peiba ahí, de la pelota tatalla ahí, ¿verdad? O sea, se te va a venir también el fuego, te va a venir también lo negativo. Cuanto más negativo hacemos, entonces eso se nos vuelve encima. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero,
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío, espero. El Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré, a su lado venceré.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Qué hermoso que es este libro, ¿verdad? Cómo se nos presenta. Estamos haciendo ya el capítulo 28, donde encontramos bendiciones y maldiciones. Pero vuelvo a insistir mucho, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber leer y tenemos que saber entender. Tenemos que hacer una buena exégesis para que después podamos hacer también una buena aplicación a nuestra vida. Porque si no, estamos siempre y nos desviamos, nos vamos detrás de cualquier religión, pensamos que la religión es una cuestión, entonces, algunos piensan que es una filosofía. Hay muchos que piensan que la religión es una filosofía de vida. No, la filosofía de por sí llega, porque es razón humana simplemente, ¿verdad? La filosofía llega hasta cierto punto. La teología necesita y utiliza la filosofía, pero no te podés quedar simplemente con la filosofía, porque lo trascendente va mucho más allá de nuestra propia existencia. Eso nosotros le llamamos, ese salto cualitativo, le llamamos fe, ¿verdad? La fe entonces significa esa adhesión total, incluso con los ojos cerrados, porque nosotros confiamos. Es como decir, ¿cómo vos sabés de dónde venís? Vos le pediste a Dios nacer, vos le pediste a Dios existir, vos le estás pidiendo a Dios que tu corazoncito siga funcionando, tu hígado, tus riñones, etc. No, estas son cosas que vos recibiste ya como regalo a través de la misma naturaleza de tu ser, ¿verdad? Y entonces, la fe viene a ser ese salto cualitativo, porque vos sabés que hay algo que está funcionando sin que vos, sin que vos pidas o exijas de que suceda. E incluso si vos pedís, si ese regalo vos no recibís de parte de Dios, a eso le llamamos Dios nosotros, evidentemente que eres la lareita, porque no es así, eso es don de Dios, es regalo de Dios. Si Dios mañana dice, aunque vos lo quieras, que mi riñón funcione, que esto, aquello, podés pedir todo lo que quieras, que mi corazoncito siga latiendo, que mi corazoncito, no. Cuando llegó el momento en que esa maquinita paró, ¿entendiste? Hasta si querés, podés cambiar y poner una valvulita, todo lo que vos quieras, pero hasta cierto punto. O sea, hay elementos. El Evangelio es muy interesante. Eso, pero salta un poco al Evangelio, pero para complementar simplemente y se den cuenta que aquí hay toda una reflexión, ¿verdad? Muy concatenada, ¿verdad? No es que el Antiguo Testamento está dividido y totalmente diferente, no sé, son ideas que se lanzan. No, esto está demasiado bien pensado y estructurado, ¿verdad? En un momento nosotros en el Evangelio leemos y dice, está la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de ustedes puede agregar un minuto a su vida? O un segundo, creo que dice. ¿Quién de ustedes? Un segundo a su vida. ¿Quién puede agregar? Nadie. Cuando te llegó tu hora, por decir así, pero ¿qué quiere decir te llegó tu hora? Quiere decir que nosotros estamos en manos del trascendente, ¿entienden? Eso quiere decir. Entonces, no es que nosotros vamos a prolongar. O después te hace esa otra pregunta. ¿Quién de ustedes puede agregar un solo cabello a su cabeza? Uno solo, pete íntena es muy, agrega a tu cabeza. Imposible, ¿verdad? Bueno, esos ejemplos así tan elementales, ¿verdad? Eso nos pone en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, pero para que nosotros pensemos y nos demos cuenta dónde estamos parados. Es decir, quiénes somos nosotros. Y desde ahí entonces nuestra reflexión. Esta reflexión que nos tiene que ayudar, ¿verdad? Para ir siempre adelante, para que nosotros podamos entender bien lo que Dios quiere de nosotros, cómo nosotros tenemos que entonces ir hacia adelante, seguir, ¿verdad? Nuestro camino, cómo nosotros tenemos que comprometernos verdaderamente como personas que han encontrado y que se han adherido totalmente al Señor. Bueno, sigamos entonces con estas promesas de bendición y también las que pueden venir como maldición. Miremos un poco la estructura general del capítulo 28, que nos habla de estas bendiciones y maldiciones. Parece sencilla, ¿verdad? Parece ser muy sencilla. Para no entrar en particularidades, nosotros entonces vamos a mirar un primer bloque. Ese primer bloque de bendiciones que va del 28, 1.14. 28, 1.14. Aquí encontramos bendiciones. Y luego hay un segundo bloque, ¿verdad? El bloque de maldiciones.
que es más largo que el primero, porque va desde el 28:15 hasta el 68. ¿Verdad? Y ahí va a concluir, ¿verdad? Todo lo que significa el segundo discurso. Por eso yo le estaba diciendo y estaba insistiendo. Este es el colofón, ¿verdad? Con esto termina, porque antes dijo en el capítulo 11, a ver si recuerdo el versículo, era 32, ¿verdad? Al entrar ustedes cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo, decía, ¿verdad? Cumplan, porque ustedes van a cruzar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra. Bueno, entonces, y en el 26, mirá lo que te dice luego en el 11:26, lean después. Yo pongo hoy delante de ustedes una bendición y una maldición. Una bendición y una maldición. De cierta manera, entonces, lo que nosotros estamos encontrando aquí en este colofón, en esta conclusión, ¿verdad? Entonces es casi como un cerrar el paréntesis, porque te está diciendo, si ustedes cumplen, si ustedes hacen, entonces hay dos posibilidades: o recibirán bendición de parte de Dios, porque peyapó, porque pejendu shema Israel, obedecen, ahí está. Y aquí te está diciendo, pongo ante ti bendición y maldición. Bendición, ahí está. Si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les impongo. Ahí te dice bien claro. Será bendición para tu vida, para tu nación, para tu país, para todo lo que significa entonces tu accionar. Será una bendición si obedecen los mandamientos del Señor. Si obedecen los mandamientos del Señor. Ahora, maldición dice, si desobedecen esos mandamientos. Así de sencillo y así de crudo. O sea, todo lo demás vendrá como consecuencia. O nos adherimos al Señor, o si no, ya dispará veñan de Yaragüey, pero entonces después abstenerte a las consecuencias, ¿verdad? Pero no porque Dios te va a perseguir, te va a tirar un rayo mientras vos estás huyendo y estás corriendo, no. Vos mismo te vas corriendo a Rejo, a esa cuña de música paraguaya, ñetilloso, gringo tuyabiro, y cotan de ella, lleva, 13 tuyuti. Es eñetilloso. Y bueno, entonces pensemos un poco, ¿verdad? O bendición o maldición. ¿Qué es lo que queremos? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos.
ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hoy iniciamos el camino cuaresmal, donde el Señor una nueva vida hará. Arrepentidos, sabiéndonos pecadores, en el desierto Él nos conquistará. Sé que soy polvo y al polvo volveré. Oh mi maestro, cuánto tengo que aprender. Hacerme humilde, caer en tierra, morir y volver a nacer. Purifícame, 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 purifícame. Recibiré estas cenizas en mi frente, declarando que hoy quiero cambiar. Quiero morir este egoísmo indiferente, entregándote mi vida, en ti confiar. Entre tus manos, Padre nuestro, mi pobre humanidad. Hoy iniciamos el camino del perdón y necesito verdadera conversión. Tu misericordia suplico, mi Señor. Envuelve en tu gracia a mi pobre corazón. Oh Padre nuestro, tú me conoces bien. En las tentaciones no me dejes caer. Conviérteme, ayúdame a mirar mis miserias a la luz de tu verdad. Purifícame, 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 purifícame. Recibiré estas cenizas en mi frente, declarando que hoy quiero cambiar. Quiero morir este egoísmo indiferente, entregándote mi vida, en ti confiar. Recibiré estas cenizas en mi frente, declarando
que hoy quiero cambiar. Quiero morir este egoísmo indiferente, entregándote mi vida, en ti confiar. Entre tus manos, Padre nuestro, mi pobre humanidad. Mi pobre humanidad. Mi pobre humanidad. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 28 del libro del Deuteronomio como un colofón, como una conclusión general de lo que nos presenta hoy la palabra del Señor en nuestro estudio bíblico. Nosotros aquí decíamos que hay una estructura general y que es muy interesante, ¿verdad?, de este capítulo 28, porque es muy sencillo. Allá en el capítulo 11 ya nos decía: yo les presento aquí dos cositas, bendición y maldición. Bendición si ustedes obedecen. Ustedes dicen la bendición. A maldición si ustedes obedecen. Aquí también podemos entrar y podemos estudiar, ¿verdad?, posteriormente lo que significa la bendición y lo que significa también la maldición, ¿verdad? La palabra bendición viene de bien decir, ya eponala, ya evana, pero onda ego cuñani ni evendela ya epona. Sino que el bien decir significa con tu propia vida, como nosotros decimos de Dios, como nosotros decimos en nuestras acciones lo que el Señor nos ha regalado y cómo nosotros lo estamos aprovechando. Eso quiere decir bien decir. Pero al mismo tiempo está el maldecir, maldición. ¿Y en qué consiste? Y hacer mal las cosas, no comprometerte. Es lo opuesto, ¿verdad? Es lo opuesto totalmente a aquello que el Señor te está pidiendo, apego a la maldición. Pero se dan cuenta que entonces no hace falta que venga alguien y que te maldiga. No hace falta que alguien venga y te tire rayo, azufre o no sé qué cosa, o te prenda fuego. ¿Por qué? Porque vos mismo ya lo estás haciendo. Vos mismo estás haciendo contra vos mismo, ¿verdad? O te estás bendiciendo o te estás maldiciendo. Bien decir, mal decir. Como consecuencia, utilizamos la vez pasada esa palabrita diciendo parenético, ¿verdad? Lo parenético significa consecuencial. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros somos viene de una consecuencia de nuestras acciones, consecuencia de nuestras ideas, consecuencia de nuestra adhesión, en este caso, desde nuestra fe, una adhesión total, ¿verdad?, a Dios. Lo diremos así desde el Antiguo Testamento. Y si vamos a mirar en nuestros cursos bíblicos, eso pueden ver del Nuevo Testamento, significa una adhesión a Jesucristo, ¿verdad? O sea, las propuestas, pero siempre es la propuesta y el mensaje de salvación dentro de nuestra historia. Por eso que es bien decir bien de las acciones de Dios en nuestra vida. O decir mal quiere decir rayo sobre las acciones, ¿verdad?, que suceden en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. Vamos a mirar un poco entonces del 1 hasta el 14. Tenemos esta primera parte de la estructura que son bendiciones. Insistimos, subrayamos, si escuchas la voz de Dios, obedeces, si escuchas la voz de Dios. Yo les invito también, escuchen un poco ahí, pongan en YouTube, ¿verdad?, pongan la parte musical. Si escuchas la voz de Dios, pongan un poco entonces, es del Padre Cecinio, que es muy mi Pepe. Entonces escuchen un poco, sería interesante, porque aquí nos va hablando, es muy linda esta catequesis que él hace a través de la música, ¿verdad? Si escuchas la voz de Dios hablándote, entonces, que te habla, ¿verdad?, a la conciencia. Si escuchas la voz de Dios, es muy hermosa, ¿verdad?, porque esta música, porque nos ayuda a reflexionar y a entender lo que significa entonces el escuchar la voz de Dios. Cómo tenemos que escuchar a un Dios que se manifiesta, cómo tenemos que escuchar a un Dios que camina siempre a nuestro lado, a un Dios que se hace sentir, ¿verdad?,
a cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, entonces aquí nosotros estamos mirando y estamos viendo. Y después dice, te empeñas. Porque obedecer significa escuchar, ¿verdad? Escuchar significa, el Shema Israel significa obedecer. Pero después ahí entra la voluntad. La voluntad. El escuchar se refiere un poco más al discernimiento. El discernimiento que después te va a llevar a una obediencia, ¿verdad? Pero después viene, te empeñas en practicar. Hay un empeño, tenemos que empeñarnos. Es decir, hay una fuerza, ¿verdad?, interior que nos lleva a actuar. Y por eso entonces nosotros nos empeñamos para que las cosas salgan, para que las cosas funcionen. Por eso te está diciendo, y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo. No quiere decir entonces que todo es dulce de leche, que todo es fácil, que todo es entonces aquí listo, ya está, y vos ya sos un lindo cristiano, un buen cristiano, una linda familia, etcétera, etcétera. Bueno, así comenzamos, ¿verdad? Con el entusiasmo, cuando nos lanzan, cuando nos dan una tarea, cuando nos dan algo en que empeñarnos. Después de esto es que nosotros tenemos que hacer el camino. Después de esto es que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Tenemos que comenzar entonces a esforzarnos. Por lo tanto, aquí entra muy bien. Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra como consecuencia. Te pondrá por encima. No para ser orgulloso y para decir, orea vela ore balea, orea vela ore guapa, la orero yapuante oela o alea, pena picuaimba eve, ¿verdad? Porque te pondrá, dice, si tú cumples eso que hoy te prescribo, Él te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Recordemos que al hablar nosotros de las naciones en la Biblia, se nos está presentando también las naciones, más bien aquí, como una situación de dificultades, o sea, de influencias negativas, muchas veces que viene desde las naciones. Son los países circunvecinos, ¿verdad? Los que están alrededor de Israel, pero que después dejan sus influencias. Y nosotros sabemos muy bien muchos elementos, tanto positivos como también elementos negativos que tenemos dentro de la religión de Israel. Es decir, en nuestra reflexión bien profunda del estudio religioso, incluso si uno quiere decirlo desde la filosofía religiosa, va a encontrar que hay influencias en el sentido positivo de otras religiones que va entrando y que luego se va asumiendo. Hay muchísimo, ¿verdad? Hay muchísimo. Yo había hecho mi doctorado sobre la resurrección, pero la resurrección, y por eso se llama las raíces de la resurrección. Cuando yo digo raíces, es justamente buscar desde las otras religiones de dónde viene ese concepto resurrección. Porque en el Antiguo Testamento no existía la palabra resurrección. Recién, con la influencia de los macabeos, la influencia griega, y un poco se comienza a pensar con los persas, ¿verdad? Que también tiene algunos conceptos muy interesantes de resurrección. Y bueno, y desde ahí poco a poco va influenciando. Pero también hay elementos negativos, ¿se dan cuenta? Entonces por eso que es importante eso que te está diciendo aquí. Te pondrá por encima de todas las naciones, es decir, no te vas a dejar influenciar negativamente por todo lo que es oye endaye. Entonces voy a asumir, imagina por qué ende hoy y cuál más. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Vamos a seguir próximamente. Les invito a continuar este tema tan importante del libro del Deuteronomio. Ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.